Hoy vamos a hablar de la datura, una planta tan mágica como peligrosa. Pues esta planta era utilizada por las brujas para realizar su ungüento. Era uno de los ingredientes principales. Por lo tanto, esta planta forma parte de la senda de los venenos, aunque hay que tener mucho cuidado con ella. Como bien dicen en Oculta, a nuestro entender, la senda de los venenos es un camino mistérico que se fundamenta no en el uso de las plantas tóxicas, sino en la interacción con estas desde una perspectiva mística. Por lo tanto, el vídeo de hoy no será cómo utilizarla, ya que yo no recomiendo su uso. Medicinalmente se utilizaba en la antigüedad, pero es tan tóxica que a día de hoy no se utiliza, salvo en farmacopea, pero de manera muy controlada y aislada. Planta bruja por excelencia. La datura es una planta que con tan solo tocarla ya puede provocarnos una leve intoxicación. He aquí la María de la edición. Y vengo a deciros que después de haber estado manipulando la datura y tener en cuenta que yo no he recolectado nada de ella, tan solo la manipulé para la grabación de este vídeo, he tenido molestias en la garganta durante 2 días. Se te queda como un regusto amargo al final de la garganta, donde empieza la garganta y la nariz. Y tengo 2 días ya desde que grabé estas imágenes y aún me molesta. No es un dolor, es simplemente una molestia amarga que está en el fondo de la garganta y te produce un quemazón y un poco de malestar. Así que para que veáis lo peligroso de esta planta, como es manipularla, puede provocar ya de por sí un malestar. Tomarla no quiero ni siquiera pensarlo. Es muy tóxica, es muy peligrosa y es muy arriesgado manipularla, así que aunque parezca una planta preciosa y la rodee un halo de misterio y de magia, no os recomiendo su uso. He de deciros de la datura que es una planta peligrosa para todo el mundo, para mascotas, para niños, para adultos y para ancianos. Es una planta que puede provocar la muerte, así que os pido encarecidamente que este vídeo solamente sea una guía para saber reconocer la planta y poder así evitar confusiones con ella, o también para evitar intoxicaciones y riesgos. Yo, por ejemplo, cuando esta planta apareció en mi vida fue durante una intoxicación de mi mascota y fue muy posible ella la causante. Así que está bien reconocer este tipo de plantas debido a su peligro para saber reconocerlas y si ocurre alguna cosa y sabes qué es esa planta, sabes también cómo indicar qué planta has tomado o tú o un niño o una mascota o quien sea para tratar lo que viene siendo la toxicidad de la planta. Así que para eso es bastante importante reconocer plantas, ya que incluso teniendo cuidado puede ocurrir cosas. A mí, por ejemplo, ha sido el problema de manipularlas sin guantes. Yo sé que deben manipularse con guantes y no lo he hecho porque quería tocar la planta para mostrarosla mejor en el vídeo y quedar estéticamente más bonito, pero debido a ello aquí tengo mi molestia de garganta que me durará aproximadamente 3 días, que suelen ser la duración de los efectos de la planta en nuestro organismo. Muy bien, vamos a empezar a proceder a identificar la datura. Vamos a empezar por las hojas. Las primeras hojas, los cotiledones, son redondeados, como la inmensa mayoría de las plantas, ¿vale? Así que no empecéis por los cotiledones porque puede ser casi cualquier cosa. La primera hoja ya tiene una forma ondulada, un poco aserrada, pero no tiene la forma definitiva, entonces es más complicado de ver la planta en sí. Una vez ya tengamos las hojas definitivas aserradas, que tienen forma de sierra por toda la hoja, son muy características de la datura, no os vais a confundir. Aún así, por la forma de crecimiento, si no crece en óptimas condiciones, se puede confundir con los inicios de un árbol. O sea que tenéis que tener un poquito de cuidado, aunque ya veremos ahora después que es fácilmente reconocible por otro dato curioso. Luego, otro dato a tener en cuenta de la datura es que crece en suelos ricos en nitrógeno, como por ejemplo las malvas y las ortigas. Aparte, suelen crecer bastante más solanáceas cerca. Si tenemos una datura y miramos a los alrededores, seguramente vamos a encontrar otra solanácea. En este caso, por ejemplo, hay una hierbamora creciendo a escasos centímetros de la datura, pero todo el jardín está completamente lleno de hierbamoras, sobre todo. Suelen crecer alrededor, ya os digo, en malvas y pueden aparecer también ortigas. En este caso han aparecido bastantes malvas alrededor.
como por ejemplo os indicaba en el tipo de suelo en el vídeo de las malvas y las ortigas, que si no habéis visto el vídeo os lo voy a dejar por aquí linkeado en una de las esquinas de arriba. Así que ya sabéis que si tenéis una datura, por lo menos tened en cuenta que tenéis un suelo rico en nutrientes, en nitrógeno y en materia prima, o sea que tenéis un suelo bastante bueno. Otra característica es que suelen crecer en zonas yermas un poco abandonadas a su suerte, sin demasiado pastoreo, sin demasiado laboreo, ¿vale? Que no se trata mucho la tierra. Puede crecer en campos de cultivo perfectamente, pero normalmente donde más la vais a encontrar es en zonas de caminos y en zonas de jardines bastante abandonadas o que no tienen demasiado trabajo. Otra cosa para identificar la planta son las flores y la vaina de las semillas. Las flores tienen forma de trompeta blanca, muy característica de la datura, que la habéis visto seguramente en dibujo botánico, si no estaré poniéndoos uno en pantalla. Y tenéis por aquí también la cápsula de semillas, que ahora mismo es tan pequeñito, y también os pondré una fotografía en grande para que podáis ver cómo es la cápsula en sí. Las flores de la datura, aquí estamos viendo una cerrada totalmente antes de ponerse el color característico blanco, que esta es la forma del capullo que tiene la flor. Después de unos días se abrirá y quedará paso a la flor blanca. Ahí en el centro podemos ver también una zona de crecimiento donde saldrá una futura flor. Aquí tenemos la flor totalmente cerrada, que ya sería el siguiente paso de la flor, y luego ya se abriría y después se secaría como está de aquí y procedería a crecer la vaina de semillas que tenemos ahí. Estoy manejando, como estáis viendo, un poco la planta para enseñarosla. Si hacéis esto, no os toquéis los ojos, ni os chupéis las manos, ni vosotros, ni vuestras mascotas, ni nada, ¿vale? Siempre que manipuléis una planta como viene siendo la datura, que es muy peligrosa, es muy tóxica, lavaros siempre las manos después, con agua y jabón, ¿vale? No os toquéis los ojos, ni os chupéis las manos, ni comáis nada con las manos después de tocarlas sin lavarte las manos primero. Podéis tener un dolor de estómago, vómitos, mareos, lo podéis pasar francamente mal, ¿vale? Pero mirad, la estoy tocando un poco para que veáis cómo es la planta, para que veáis cómo son las hojas. Estoy agachada al lado de la datura para que veáis el tamaño de las hojas y de la planta en sí. Esta es una hoja pequeña, ¿vale? Normalmente esta es que no está creciendo en pleno sol, entonces las hojas están bastante pequeñitas. Pero como podéis ver, la planta es bastante grande y la vais a reconocer también muy fácilmente por el olor, ¿vale? Tiene un olor bastante fuerte, o sea, no hace falta ni oler las flores, huele como amargo, huele amargo por los alcaloides, ¿vale? Esta planta, ya sabéis, es muy tóxica y la gran cantidad de alcaloides que posee la planta huele amarga, huele fuerte. Y la estoy oliendo desde aquí y no me estoy ni acercando a las flores. Las manos, me apestan las manos a amargo. Es un olor muy penetrante y muy fuerte. Si alguna vez veis la datura, la vais a reconocer muy fácilmente por el olor. Si no la reconoces ya por las hojas, es que la oléis y huele súper fuerte. Es que se te mete e incluso te molesta en la nariz. Pero es de las más grandes que han aguantado en esta zona, porque normalmente estas plantas, como son tan tóxicas y tan peligrosas para mascotas y para niños, también para adultos, pero para los niños peor todavía, las tienen que arrancar, ¿vale? Normalmente en jardines se suelen arrancar. Ahora mismo, como estamos en agosto, que están las vacaciones de verano y tal, hay menos jardineros, no dan tanto abasto y se les pasan muchas de estas plantas, pero normalmente la inmensa mayoría de ellas se suele arrancar. De hecho, aquí había como una veintena y ahora mismo quedan 3. Esta porque ha pasado desapercibida porque crece a la sombra de esta otra planta, es un arbusto bastante grande y bastante denso, y como crece pegada, pues si no te fijas bien en la planta, pasa totalmente desapercibida. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido un poco para conocer a esta planta de cerca y saber identificarla si la encontráis en vuestro camino. Pronto seguiremos trayendo más información de esta y de otras plantas, sobre su recolección, identificación e incluso de su folclore, leyendas y de su uso si este fuese seguro y pertinente. El de esta planta, como ya os he indicado, no voy a hablar de él, más allá del místico, del que podéis encontrar ya información en otros 2 vídeos que tendréis linkeados por arriba en la esquinita por si queréis verlos.
en el de Cervantes y las plantas brujas en España y la brujería en España, y la charla que tuvimos con Oculta, que lo tenéis formato podcast por si queréis escucharlo, que también está en el canal. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis conocido un poquito más de cerca esta mágica pero peligrosa planta como lo es la datura. Nos vemos en otro vídeo próximo. Adiós.